Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra multialianza internacional, vamos a conversar de inmediato con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú, en su acostumbrado segmento de la semana. Este es digamos que el primero de ellos, ¿no? Así sería, ¿no? El martes 8 de abril, sí. 8 de abril, ping-pong hemisférico. Entonces, bueno, profesor, yo estaba leyendo esta mañana y me alarmé mucho, ayer y hoy, mejor dicho, dos notas de Perú. O sea, que las encuentro como muy contradictorias. La presidenta llamando o hipócritas o no sé qué a los ciudadanos que no le reconocían sus resultados contra la lucha a la delincuencia. Y por el otro, bueno, los sindicatos del transporte justamente quejándose de la inseguridad y cómo los agreden y cómo los balean inclusive en las rutas, los abordan pues y los despojan de todo y bajan a los pasajeros lo mismo. Entonces yo no sé cómo es que la presidenta pretende pues que le reconozcan la lucha contra la delincuencia. Tiene usted toda razón de lo que está pasando. Imagínense el descaro que en la marcha de ayer, porque ayer hubo una marcha, Y hay otra creo que para mañana o jueves, ¿no? O el viernes. mañana, Ajá, pasado mañana, sí, el ajá. jueves tenemos otra. Pero lo más descarado es que ayer unos sicarios contratados por esta gente valió un bus que estaba participando en la marcha, como Ima- diciendo, a nosotros no nos da miedo, hacemos lo que les da la gana. Y en varias zonas de emergencia, porque como ustedes recuerdan, Lima, el gobierno la ha dividido en los distritos. Sí, hay un problemita con la señal. Se me congeló su imagen. No vaya a ser que esta sea una lucha también del gobierno de la señora Boluarte contra las comunicaciones para que no trascienda su inconveniente. Mucho daño. No, no, nos quedamos sin señal momentáneamente, profesor. Así Sí, será Miraflores que nos está es bombardeando. lo que estoy pensando, que están siendo muy bien, Cualquier cosa. también están siendo asesorados. Están intentando pues también crear perturbación en las comunicaciones para que no trascienda su Puede ser. incompetencia. Yo estaba poniendo el símil de que a veces es culpa nuestra lo que nos pasa en nuestros países porque elegimos mal y colocamos gente que gobierna mal. Ujú. Y estaba comentando que a veces cuando tenemos un dinerito ahorrado nos compramos un carrito, aunque sea de segunda mano, pero tardamos mucho en escoger el carrito que vamos a comprar, a veces 2, 3 semanas, un mes, y sin embargo a la hora de votar votamos en 15 segundos. Ujú. Y a veces votamos con el hígado o con alguna parte más abajo del hígado, Más abajo, liga. por el voto castigo, que se Sí. llama en ciencias políticas. Bueno, en el Perú estamos viviendo un caso complicado de muchos acontecimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, tuvimos otra intoxicación de niños. Ustedes recuerdan que hace poco hablamos de la carne de caballo. Ujú. Eso es un programa, es bueno hacer la coyuntura para que la gente entienda. El Perú tiene 34 millones de personas. Hay un programa infantil para niños de primaria y primer año de secundaria en colegios públicos que abarca a 4.200.000 niños. Bueno, ese programa que lo ha creado el gobierno un poco para paliar la situación de anemia, de desnutrición, porque es un país con muchas desigualdades. Bueno, los nutriciólogos que han estado a cargo han reconocido que a veces esa alimentación que reciben los niños en ese colegio, esos 4.200.000, es el único alimento que tienen en el día. Caramba, Terrible. Son 4.200.000 niños dramático, que tienen un dramático. cerebro que está en formación y que debería tener los nutrientes necesarios para formarse bien. Bueno, venimos de escándalo en escándalo, de ministro en ministro, porque entonces creen que cambiando el ministro se resuelve el problema. Y esta vez eran unas latas de un pescado que aquí se llama bonito, que también estaba contaminado, tenía gusanos. Y esto mandó en 3 lugares del país a más de 90 niños a la clínica o al hospital o al lugar más cercano que tenían, con los papás, por supuesto, desesperados. Este programa se está repitiendo con demasiada frecuencia.
Entonces, ¿qué hizo la ministra? Bueno, hay que cerrar el programa. Medida que, por supuesto, es discutible porque no es un problema de cerrar el programa, el problema es cortar de raíz, por ejemplo, esta última empresa que había enlatado este pescado, era la cuarta vez que tenía problemas. Caramba. Si una empresa tiene problemas una vez La y yo le la perdono, tal vez reincidencia, puede fallar una vez más, pero cuatro veces. no, Esto me huele a corrupción, seguro. seguro. Y la ministra ayer estuvo en el Congreso dando una serie de explicaciones, pero el hecho es que si esto no se reforma, 4 millones y pico de niños van a estar sin comer en el colegio. Qué barbaridad. Eh, por otra parte, en la parte judicial, eh, Keiko Fujimori, candidata presidencial por más de una vez en el Perú, ahora se anuncia que un juicio que ya iba llegando al final, uno de los jueces dice, este juicio está mal elaborado, Hay que reposicionarlo. hay que reformularlo por lo menos Desde hasta la mitad. hasta la Que es, mitad. el juicio lleva como 10 años, Qué pero barbaridad. entonces van a ir como una etapa intermedia de 5 años porque el nuevo código se lo permite. Pero la señora ha estado presa hasta en 3 oportunidades. ¿Quién le va a resarcir las 3 oportunidades que tuvo presa? Nadie. Y anoche, a nadie, nadie. Y prisión un poquito larga, en la edad de sus hijas precoces adolescentes. Entonces, ayer la Corte Judicial decidió por fin sancionar y sacar al fiscal que tenía este caso. Un fiscal que, por cierto, cada vez que presentaba un expediente, se lo habían devuelto hasta en 19 oportunidades. Caramba, qué maravilla. Algunos abogados dicen, un estudiante de primer año de derecho hubiera elaborado mejor la demanda y la sentencia que este señor, que por supuesto ayer salió como alma en pena a llorar por todos los canales de televisión. Pero el caso vuelve a la etapa intermedia, mientras que en el caso de Martín Vizcarra, el Jurado Nacional de Elecciones lo ha sacado de la lista de electores y por lo tanto de la lista de candidatos. El señor ha armado un berrinche, como se dice, pero el hecho es que está fuera. Y él dice que de cualquier manera va a ser candidato. Recuerda un poco lo que está pasando con Evo Mm. en Bolivia, que ha formado un nuevo partido, pero está también inhabilitado para ejercer. Vamos a ver qué va a pasar. Y para variar, el señor Pedro Castillo lleva 13 sesiones de su juicio y sigue maltratando a los jueces. Como es prácticamente un autosuicidio, como dirían por allá, por Venezuela. Porque cada vez que le dan la palabra, él dice que ese juicio es un circo, resulta que el payaso es él. Y todavía le faltan 13 audiencias más. Qué barbaridad. Por otra parte, el Congreso, como ya se está acercando las elecciones y la presidenta ya convocó a la elección del 12 de abril del año que viene, y ya estamos cercando a julio, que es el mes final donde el Parlamento puede poner en aprietos al gobierno. Bueno, esta semana que viene vamos a tener lluvia de interpelaciones. Interpelaciones no es una censura, es que el ministro va al Congreso y responde una serie de preguntas para aclarar qué está pasando en el transporte, como usted inició la conferencia de hoy hablando del transporte, pero también en este caso de la ministra que tiene que ver con el programa alimentario, el primer ministro que va a hablar sobre seguridad ciudadana, etc. Así que esta semana tenemos todavía una lluvia de Bien ministros movida, faciales bien movida, bien movida. bien movidos, incluyendo, por supuesto, el tema que hablamos la semana pasada de este suero, un suero que ha Sí, contaminado, que, bueno, cualquiera de nosotros sabemos que es un elemento fundamental en un hospital. Es más, cuando usted o yo hemos tenido un proceso de repente de diarrea o lo que sea, uno va a la farmacia, compra un suero que lo hidrata nuevamente. exactamente. Imagínense un suero aplicado a la vena para un Ya, paciente que está recién operado o va a ser operado, y bien, resulta que le habían colocado una carga enorme de sal, qué que es un componente que debería ser al sí, 0,9%. 0,9% de sal
debería contener una botella de suero. Resulta que este suero contaminado tenía 9% de sal. Qué barbaridad. Por supuesto, entró a la vena y paralizó. Han muerto 5 personas hasta anoche. Ah, caramba, peligroso. Entonces, peligroso. El No han ministro recogido el Curtino suero, no han cerrado la empresa. han recorrido el suero, pero Ah, el ok. problema es que cada cierto tiempo estas cosas vuelven a pasar. La carne de caballo y el suero Ah, contaminado, lo cual exacto. indica que tenemos malos funcionarios en la parte de Mm. supervisión. La empresa que fabricó el suero ha reconocido que dentro del control de calidad, 2 de sus empleados han falsificado los resultados. Qué barbaridad. Por supuesto, esto tiene una causa penal y esa gente al final de la investigación va a ir presa y presa Cárcel, por eso le muchos sale años, cárcel, claro. porque salió 5 años de 5 muertos. Eso es homicidio. Sí, eso es homicidio, sí. Eh, Otra cosa que hemos sabido este fin de semana es que el alcalde de Lima, que hizo una negociación con varias empresas japonesas, chinas, para comprar motos. La moto como en vez de una patrulla en la calle, como tenemos tanto tráfico en esta ciudad de 11 millones de habitantes, que se patrulle con la moto. Bueno, un dominical nos ha revelado este domingo que de las 4.000 o 5.000 motos que compró el alcalde y las entregó a los alcaldes de cada colonia o de cada distrito, bueno, en uno entregó 50 y en el otro 60, bueno, las taparon con una sábana, con una cobija y las tienen ahí agarrando polvo. Qué No barbaridad. las han puesto al servicio de la población. Qué barbaridad. Y los alcaldes no tienen una explicación lógica para eso. Si acaso alguno dijo, bueno, teníamos las motos, pero no teníamos los motorizados. O no teníamos ¿En cuánto combustible, tiempo? o no teníamos combustible, como dicen en Venezuela. O no teníamos, uno se pregunta, ¿en cuánto tiempo uno puede aprender a andar en moto? A mí no me gustan las motos, A mí pero tampoco. entiendo que para un servicio público de seguridad es Claro. importante. Vamos a ver si esto se resuelve. Y siguiendo con el circo peruano, ahora esa presidenta, y ustedes lo pueden buscar por YouTube, en diciembre, junto con sus ministros y un arbolito de Navidad atrás, dijo, bueno, me están fastidiando con el asunto de mis operaciones estéticas. Y yo dije, si no respiratorias. Bueno, esta presidenta el otro día pidió una cita con el juez que está viendo esta causa. A las 6 de la mañana, escondidita, se Escondida fue al otra vez. palacio, escondió otra vez, se fue al palacio y ahora le ha dicho al juez, ¿sabe qué? Yo creo que mejor no vean mi historia clínica. Eso es un derecho constitucional que yo tengo a mi Privado. privacidad. Sí. Primero dice que le abran la historia y ahora cuando se ve acorralada en su laberinto, entonces dice que no quiere que le vean la historia. Y aquí el juez va a tener que tomar una decisión porque es lo que se llama una noticia criminis. Ella Pero es que anunciando que le abran el expediente, ella no es ciudadano privado, ella es una ciudadana pública mientras esté en la función de la presidenta. primera, Eso no la cabe, primera. ahí no cabe la privacidad como tal. Así es. Eh, ya hablamos de la marcha de los choferes. La marcha de ayer fue enorme, enorme. Y la marcha del jueves, por lo visto, también va a ser enorme, porque hasta los propios pasajeros que se sienten perjudicados por no encontrar el transporte público, en una ciudad que se levanta a las 5 de la mañana, como pasa mucho en el DF y en otras ciudades, bueno, no se encuentran con transporte público, pero tampoco están de acuerdo en que se maten los choferes, se Exacto. maten los cobradores y a veces una bala perdida anda dentro del bus y por supuesto mata a un pasajero, como ha pasado en las últimas semanas. Eh, Eso es lo que tenemos en el caso peruano. Pica y se extiende, como se dice. Sí. Espero que para pasado mañana la ministra ya anuncie un nuevo programa porque dice que está día y noche trabajando en nuevos programas de comidas escolares y que estos asuntos nebulosos se puedan ir aclarando. En todo caso, estamos a 8 de abril. En 7 días más, la sentencia contra Ollantumala y Nadine Heredia, que lo más probable es que lo mande a la cárcel por varios años. A él y a ella. Ella más que él, a pesar que ella funcionaria, no era funcionaria pública, pero desde su papel de primera dama
ha cometido tráfico de influencias. Así lo siga negando. Bueno, podemos hablar levemente de lo que pasó este domingo en República Dominicana, Sí, país que casi nunca se escucha en las noticias y sin embargo la caída de un techo en sí, una precaria, muy lamentable. increíble que a esta altura tengamos precarias construcciones como una discoteca, 15 para fallecidos hasta presentar un ahora, ¿no? cantante, 15 perdón, fallecidos, 15 sí, fallecidos. y 42 heridos y Eh, alguna gente todavía medio atrapada sí, en los escombros. Pero lo más increíble es que es un cantante que para Venezuela tiene mucha historia, porque ¿quién no sí, se acuerda de sí, Ruby Pérez? sí, Parte del grupo de los cantantes dominicanos tan queridos en Venezuela y que hasta está casado con una venezolana. sí, Bueno, él cayó también en los escombros, fue rescatado. Está con algunas heridas, pero se sí, salvó. Pero uno dice, por fin estas discotecas, esto ha pasado en México, ha pasado en Brasil, ha pasado en Perú, no reúnen las condiciones de seguridad para hacer un espectáculo. Ahora no son los sicarios cobrando a los cantantes cupo, sino que se cayó el techo. Así que las medidas de seguridad están realmente bastante sí. precarias. Y lo peor es que esas edificaciones tienen certificación municipal, Si no, no podrían en abrir el forma espectáculo. amañada, exacto, forma Claro, amañada, si no, no se podría abrir el espectáculo. claro. Pero sí Como cumplieron estamos los requisitos de construcción por mínimos. ahí, por el Caribe, así es, como estamos por ahí, por el Caribe, hoy se va a inaugurar la novena cumbre de la CELAC. Recordemos que la CELAC es un mecanismo un poco para integrar a Cuba, que ya no está en la OEA. Eh, Fue una idea de Lula, pero también de Fidel Castro. Eh, Y la CELAC se va a reunir hoy y mañana en Honduras, bajo la presidencia pro tempore de la presidenta de Honduras, que es una presidenta de izquierda. sí, Y le va a entregar el mando a la presidencia pro tempore de Colombia, que es otro eh, elemento de izquierda. Va a ser una reunión importante por varios motivos. Primero, la primera vez que la presidenta de México va a dejar el país para ir a una cumbre, porque sí. se han dado otras cumbres, se han dado tomas de posesión y ella no ha asistido. Sin embargo, va a asistir al traspaso del mando de la pro tempore entre la presidenta de Honduras y el que tampoco asiste normalmente a cualquier cumbre. Están empoderando la Sí, izquierda continental, cuando sí, tienen cargos de poder. Y para colmo, todo parece que en esta cumbre de la CELAC hay un acuerdo tácito entre los países que van a asistir para proponer por mayoría a una mujer, todavía no sabemos quién, para que pueda aspirar a ser secretaria general de Naciones Unidas en la elección del año que viene. Sería la primera mujer. Nunca ha estado una mujer en la Secretaría General. ¿Será la presidenta de Honduras cuando deje el mando es que va a ser posible. candidata o será cualquier otra persona? Pero como estábamos hablando de la presencia de Petro, que va a recibir la presidencia pro tempore del CELAC, bueno, el fin de semana también nos enteramos que la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos conversó con el presidente Petro Sí, y él dijo una frase, yo no sé, usted y yo sabemos que a él le gusta, parece que levantarse tarde y usar algunas sustancias psicotrópicas. Bueno, parece que le dijo a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos que lo que le falta al tren de Aragua es amor. sí, Lo mismo que dice Diosdado cuando llegan los repatriados de Estados Unidos, que hay que tratarlos con amor. Ahora el señor Petro dice que al tren de Aragua hay que tratarlos con amor. Esto es increíble. no, no, Amoroso es el presidente del Consejo Nacional Electoral y por lo visto el amor está de moda. está de Y moda. uno dice, esto es Radio Rochela. No, lamentablemente Radio Rochela ya no está. Y no sería el primer lugar de sintonía como siempre fue en Radio Caracas. Y bueno, vamos a hablar de Venezuela y terminaríamos con Estados Unidos. A veces Estados Unidos es el primero. Hoy lo vamos a dejar de último. Bueno, en Venezuela ayer se dio otra muestra de cinismo histórico.
porque no hay otra palabra. Ahora Maduro firma un decreto que declara en emergencia la economía del país y dice que va a poner, atención, atención, 13 nuevos motores a la economía. Ah, más motores. ¿Desde cuándo estamos hablando de motores? Los ha Motores fundido, que por lo visto, los ha fundido todos. todos. Y cada motor cuesta una millonada. Qué ¿Con barbaridad. cuánto se quedan? La tajada debe ser grande. Ah, Pero el cinismo, 25 años después de un fracaso rotundo de la economía venezolana, primero con Chávez y ahora con este hombre, y volver a proponer 13 motores para reactivar la economía, y después de 25 años de fracaso económico, decir la culpa en este momento es de Trump. ay, qué barbaridad. Métanse con Trump y Sí, verán si en sí. vez de buscar lana salen trasquilados. Eh, Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que el muchachito este que vino de Estados Unidos deportado porque se portaba mal, Una valga joya, la redundancia, una joyita. que fue recibido en Maiquetía por Diosdado y que se vio la escena donde lo trasladaron custodiado en una camioneta, custodiado por el SEBIN hasta la Cota 905 donde vive su mamá. Bueno, ahora resulta que se han dado cuenta que el hombre es peligroso y lo metieron preso. Bueno, no sabemos ni por cuánto ¿Sí? tiempo o lo están entrenando mucho más. Héroe un día, villano al día siguiente. Me parece una obra tragicómica Sí. y eso sí, no reconocen que se equivocaron, No, ellos todo lo hacen bien. La oposición es que lo hace mal. Y siguen deteniendo alcaldes en el Zulia y sí. en otros estados del país. Y desde el 28 de julio del año pasado han detenido a 248 dirigentes, activistas y funcionarios de alcaldías que no son afines al gobierno. Sin embargo, ayer Diosdado le ha dicho en una conferencia de prensa a una serie de periodistas que en Venezuela no hay ni un solo preso político. Y el cinismo. O sea, el curso de cinismo, el doctorado de cinismo de Maduro y Diosdado ya es demasiado descarado. Ni hablar de Tarek William o de la vicepresidenta FEA, que también mienten descaradamente Señor. de cada rato. Esto es lo que tenemos en el caso venezolano. Para terminar, que Capriles y Tomás Guanipa hicieron un evento en la Universidad Central, un evento político pagado por el gobierno, organizado por el gobierno, y al día siguiente uno entraba con su número de cédula a la de Capriles y Guanipa a la Contraloría General de la República y, oh sorpresa, ya Capriles y Tomás Guanipa aparecen como habilitados como ciudadanos y por supuesto para ser candidato a cualquier cargo. Sin embargo, uno mete el número de cédula de María Corina y aparece inhabilitada, que la van a crucificar, que la van a fusilar, etcétera, etcétera. O sea, que aquí hay que bajar la cabeza frente al gobierno para tener algún chance de hacer algo. Bueno, el conde del Guácharo, que está aspirando a ser gobernador de Anzoátegui, Ese es ayer otro. fue a hacer una visita en un mercado y le tiraron de todo menos sonrisas. Sí. Lo llamaron alacrán. Ajá. Ya sabemos que ese concepto está patente, es patente comercial. Que no es nuevo Si en estás él. con el gobierno, eres un alacrán. Que no es nuevo en él. Sí, en el léxico. Ahora lo incorporamos a nuestra narrativa, como dicen ustedes los periodistas. Bueno, y vamos a terminar con el caso norteamericano, que un día es una cosa y otro día es otra. Yo compartí ayer con usted mi artículo de prensa Sí. que se llama de los lunes, Estamos en guerra, y donde digo que a pesar que expliqué didácticamente lo que es un arancel, porque hay mucha gente que me escribe y me dice, no sé lo que es un arancel. Arancel me suena a una arena, una especie de bicho venenoso. Pudiera ser una serpiente, pudiera ser una hormiga, pudiera ser un alacrán, pudiera ser cualquiera de estos elementos venenosos. La gente no sabe lo que es No, no tienen un, idea. un arancel, que es un impuesto que grava, pero que grava sobre todo al consumidor.
Sí, Porque si yo quisiera comprarme un auto japonés en Estados Unidos o francés, ahora me lo clavan con 30% ya o exactamente. 40% más. Ese es un alacrán. Ese es un impuesto. Eso es una araña venenosa que lo llaman arancel. Así es. Y bueno, ayer estuvo el primer ministro de Israel en la Sí, Casa Blanca, y el presidente anuncia que los que bajen la cabeza y prácticamente se arrodillen ante él, él va a ver cómo maneja los aranceles. Pero si se ponen bravos, como los chinos que dijeron, usted me pone tal arancel y yo le voy a duplicar el arancel, bueno, dentro de una hora, falta menos de una hora, hora de Perú, acá son las 11:18, para que Trump diga, bueno, me colocaron arancel a 34%, yo se voy a duplicar a 50. y cualquier cosa que llegue de China va a tener un arancel del 108%. Sí, Así que aquí vamos a comer pan y agua y abrir la nevera y verla como la Plaza Venezuela, pura luz, porque esto a la larga nos va a afectar a todos. sí, no, sin duda. En el caso promedio latinoamericano hablan de un 10%, pero esta guerra con China, que nos ha invadido con las rutas de la seda, va a perjudicar los precios definitivamente. Las bolsas de valores por el piso, tanto en Europa como en Asia. Cuando uno se va a acostar en la noche, ya las bolsas de Asia están abriendo, todas a la baja desde que se implementó esta medida de los aranceles. Y es una guerra comercial lo que Sí, tenemos. es una guerra, definitivamente. No hay otra palabra. Sí. Eso va a afectar el precio del petróleo, va a afectar el precio del dólar No frente a se, las no, no divisas se ven las extranjeras. balas, pero hay que ver cómo laceran la economía de la familia. Y la gente no lo entiende. No lo entiende y yo en el artículo modesto que escribí ayer, yo decía, claro, para la clase media que va a una tienda como Hallmark, que es esas tiendas multidimensionales que hay en Estados Unidos por todas partes, o las farmacias Sí, tan populares que hay en Estados Unidos, ahí no va Trump ni va su familia. Trump, Trump debe sí. tener trajes de $5,000 o $6,000 hechos por sastres italianos o franceses. Y por supuesto, los alimentos que se compran en la Casa Blanca o para su mansión de Mar a Lago son alimentos Esos llegan gratuitamente. importados, Y importados, y no gratuitamente. pasan, claro, a él no le importan los aranceles. No, para nada. Pero una persona pobre, al borde de dejar la clase media para pasar a la pobreza, un arancel de esto los pulveriza, los manda al Eh, quintil más pobre de la población. así es. Bueno, Pero he hablado con varios economistas y me han dicho, esto no se va a estabilizar ni siquiera en las próximas semanas. Aquí vamos a tener que hablar de meses sí, para que esto se pueda estabilizar. sí. Y luego está algo que ya habíamos hablado en la anterior sesión, esta guerra que no es solamente comercial, sino también guerra de Trump con los jueces y con el Poder Judicial, con la Corte Sí, Suprema. Cuando él decreta que va a sacar a tanta gente que ya tenía un permiso temporal, etcétera, y le sale un juez revoltoso, él eh, se, ¿cuál sería la palabra? Se revela sí. contra las decisiones Se alebresta contra el Poder se Judicial. alebresta. Sí, Y entonces, esto que veníamos quejándonos nosotros de que en el continente suramericano la justicia se ha politizado o la política se ha judicializado, bueno, el peor ejemplo es en los Estados Unidos. sí, Y Jaime Bailey, y con esto termino, decía el otro día que él sale a caminar todas las mañanas por el lugar donde vive en Miami y se encuentra con gente que tiene mucho dinero, gente que cuando Trump ganó la elección le dijo, bueno, Jaime, tú debes tener unos milloncitos guardados, inviértelos en la bolsa. Y Jaime, que de paso acá, porque es peruano, hijo de sí. peruano, es bastante tacaño, decimos en Venezuela, dijo, no, yo no voy a arriesgar mi plata, prefiero tenerla en el banco. Bueno, estos millonarios, creyendo en la promesa de América para todos y que toda la economía norteamericana iba a funcionar bien, agarraron los millones que tenían en el banco y los metieron en la bolsa. Se dice que hay millonarios que han perdido 600 millones en Sí, 3 horas sí. He por la leído, caída de la bolsa. he leído eso por ahí, sí.
O sea que Bueno, esa gente de hacer una morisqueta le salió mal. pero sirve para que hagamos el contraste. Si esos que tienen bastante dinero están perdiendo a esos niveles, Imagínense nosotros, ¿cuánto va a perder el pobre, pues? ¿Ok? uno que pertenece de repente, me van a perdonar la palabra las damas que están oyendo, a la República de los Pelabolas. Sí, de los Pero patas en el eso sí, que suelo, nos como vamos dicen. a dormir tranquilos porque no hemos robado un centavo. Imagínense aquellos que han robado muchísimo. Sí, De señor. hecho, salió un escándalo el otro día en un periódico de un ex militar que dirigió no sé qué Sí, cargo en Venezuela, que se ha comprado una mansión en Las Vegas, otra mansión en Miami y una empresa de vinos, una vinícola. sí. Y nadie lo O está sea, persiguiendo y nadie lo ¿cuánto, está buscando. cuánto está robando a esa gente a manos Ah, llenas mientras nuestra gente pasa trabajo? Porque la sí, gente está pasando trabajo. así Y es. estos 13 motores de los cuales hablamos, ya podemos decir que ya se van a fundir. Ya, Porque esto es pura bulla. sí, Esto no funciona. definitivamente, sí. Bueno, Vamos a ver cómo llegamos al 10 de abril, pasado mañana. sí, vamos a ver qué ocurre. Estamos muy pendientes, Cuando cualquier estemos cosa. hablando el 10 de abril, ya se estará dando otro paro de transportes en Lima y lo estaremos comentando. Exacto. ¿Quiénes se perjudican con el paro de transporte? El de a La pie, gente que quiere llegar a su trabajo y los choferes que viven prácticamente al día de lo que cobran. sí. Bueno, Esto es lo que tenemos, casi media hora gritando nuestros problemas y nuestras miserias al mundo. sí, señor, pero tenemos que hacerlo. En algún momento se retomará No la hay otra conciencia. forma. Sí, Nos llamarán lenguas viperinas, sí, pero pero ojo con eso. la retoma de conciencia es estar ojo con eso. Así Y es. atención, revisen la página de Beneamérica, porque en la Sí. página de Beneamérica siempre publican todo el calendario de actividades que tiene este Oh, prestigioso consorcio, que no es solamente de valores y morales, sino también educativo y pedagógico. así es. Y Un abrazo en entonces. eso nos mantendremos con toda firmeza. Firmes hasta el final. Gracias, profesor. Hasta Y luego. bueno, hemos terminado así, Ping Pong Hemisférico, con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú. Gracias por su tiempo.